Aunque conozco la controversia que rodea este tema, sé que suele generar divisiones. Personalmente, tengo un gran interés por las historias sobre brujas. En esta ocasión, trataremos el tema desde dos perspectivas diferentes. Una breve historia clásica que casi parece un cuento, y otra más extensa con un toque macabro que puede resultar aún más inquietante. Agradezco a quienes han compartido estas historias y mostrado confianza en nosotros. Bienvenidos a Relatos de Noche. Mi nombre es Alejandro González y soy el que los acompañará el día de hoy en este nuevo relato de la vida real. Pero antes, te pido que te suscribas a este canal y le des un me gusta a este video para seguir trayéndote este tipo de contenido. Recuerda que estaré subiendo 3 videos por semana. Sin más, comencemos. Como siempre, te recuerdo que, si las brujas no te asustan, puedes escuchar este episodio simplemente como entretenimiento. Sin embargo, quizás te haga reflexionar más de lo que imaginas, ya que no es raro que aquellos que se burlan de ciertos temas terminen siendo protagonistas de relatos nocturnos. Hoy, deseo compartir la historia que mi esposo me contó sobre su familia, oriunda de Ciudad Reynosa, Tamaulipas. Desde que era pequeño, él creció junto a sus padres, abuelos y hermanos. Todo comenzó cuando su abuelo, bisabuelo de mi esposo, era un apasionado de las apuestas. Solía pasar las noches en bares y cantinas, jugando, bebiendo y arriesgando hasta altas horas de la madrugada, como era común en aquellos tiempos. Siempre portaba un arma consigo y escuchaba frecuentemente historias sobre brujas. Todos conocían algún truco para enfrentarlas si fuera necesario. En una de esas noches, cuenta mi suegro, su abuelo regresaba a casa tras una jornada especialmente larga. A pesar de estar algo ebrio, su mente permanecía alerta. Al levantar la vista al cielo, vio una gran lechuza sobrevolando y en un primer momento no percibió nada extraño. Siempre le habían gustado los animales y hasta se decía que verlos era sinónimo de buena suerte. Sin embargo, todo cambió cuando notó algo inusual en aquel ave. No se distanciaba, sino que volaba de manera peculiar y daba la impresión de seguirlo. En ese instante, percibió un lamento. El sonido era tenue, casi un susurro, pero inconfundible. Provenía de la lechuza, que ahora giraba en círculos sobre él. Un escalofrío recorrió al hombre, y recordando las enseñanzas de sus padres, decidió actuar. Extrajo una cuerda que llevaba consigo, comenzó a hacer nudos y recitó las 12 verdades del mundo. Luego deshizo los nudos rezando al revés, siguiendo las instrucciones para casos como aquel. Entonces ocurrió algo que lo marcaría de por vida. La lechuza cayó al suelo, pero lo que descendió del cielo no era un ave, sino una mujer. La esposa repetía con convicción que esos amigos siempre estaban allí para acompañarlo. Aunque a sus ojos no se veía a nadie más, él se sentía siempre solo. Cuando él pedía cena para todos, ella, para evitar discusiones, servía más comida de la necesaria. Fue en una de esas noches cuando todo cambió. Mientras mi suegra estaba dentro de la casa, escuchó una discusión y luego un disparo en el patio, pero no le dio mayor importancia, pues en el rancho era algo común. Pensó que quizás su esposo había cazado algún animal. Poco después, él entró con un conejo en las manos y le dijo: «Mira, vieja, es para que nos hagas de cenar». Sin hacer preguntas, como de costumbre, preparó el conejo. La carne estaba dura y la piel difícil de desprender, pero esa noche, aparentemente, algo cambió. Desde entonces, la suerte de ese abuelo desapareció. Con el tiempo, la familia llegó a la conclusión de que aquel conejo no era un simple animal, sino la bruja que había estado ayudándolo durante años.
una bruja que él mismo había matado sin darse cuenta. Desde entonces, la familia no volvió a mencionar el tema, pero la sensación de que hay pactos que nunca se deben romper siempre permaneció en el aire. La suerte del abuelo nunca volvió. Antes de sumergirse en estas narraciones, es necesario hacerles saber que no se trata de simples historias. Lo que se disponen a escuchar son fragmentos de mi vida, instantes que aún me erizan la piel al solo recordarlos. Estas vivencias no son meros cuentos para entretener, sino encuentros reales con lo inexplicable, con aquello que acecha en las sombras sin piedad. Desde pequeña descubrí en mí una sensibilidad que me conecta con lo desconocido, una suerte de alerta que se activa ante la proximidad de algo maligno. Esta habilidad no fue solicitada, sino heredada. Con el transcurrir de los años, se ha convertido tanto en una maldición como en una advertencia. Voy a relatarles sobre las ocasiones en que me enfrenté a entidades a las que muchos llaman brujas. No hablo de las brujas de los cuentos con escobas y calderos, sino de entidades mucho más oscuras, antiguas y aterradoras. Una de ellas, en la casa de mi infancia, parecía ansiosa por arrebatar la vida a un ser inocente que aún no había nacido. La otra, en un lugar remoto entre montañas, emergió con un propósito similar, persiguiendo aquello que yo desconocía. Estas historias no son sencillas de compartir. Revivirlas despierta el temor, los recuerdos y esa presión en mi pecho que siempre me alerta cuando algo va mal. Sin embargo, decido compartirlas porque considero crucial que otros estén al tanto, que permanezcan en guardia porque el mal existe y en ocasiones se encuentra mucho más cerca de lo que imaginamos. Ahora bien, si están preparados, les solicito que escuchen con detenimiento, pero asumiendo su propia responsabilidad. Hay cosas que una vez que se conocen no se pueden olvidar. Desde mi más tierna infancia he poseído este don del que les hablo, aunque en ocasiones lo maldiga por completo. Es una habilidad que ha sido transmitida a través de generaciones en mi familia. Mi padre lo llama la señal. En él se manifiesta como una punzada en la nuca, como un escalofrío advirtiéndole cuando algo malo se aproxima. En mi caso, se manifiesta como un ardor en la costilla derecha, como si algo me alertara que debo huir. Cuando era pequeña, no comprendía esto. No sabía que lo tenía hasta aquella noche en casa de mi abuela. Aquella casa era inmensa, con un patio repleto de árboles que de día eran nuestro refugio, pero de noche todo cambiaba. Las sombras proyectadas por los árboles parecían extrañas. El viento sonaba como si algo murmurara entre las ramas, y el pasillo que conectaba las habitaciones carecía de muros o ventanas, directamente dando al patio. Con la caída del sol, ese pasillo se sumía en la total oscuridad, y se necesitaba valor para cruzarlo. Esa noche quise dormir en la habitación de mi tía, quien estaba embarazada, y mi abuela pensaba que sería incómodo para ella. Pero mi tía no tuvo problema en que me quedara. Mi primo menor, que siempre me seguía a todas partes, también quiso quedarse. Durmió en una colchoneta en el suelo, mientras yo compartía la cama con mi tía. A mitad de la noche, mi primo me despertó. Quería ir al baño, pero tenía miedo de cruzar solo el oscuro pasillo. Intenté hacer caso omiso, que fuera solo, pero sus súplicas casi despiertan a mi tía. Aunque también tenía miedo, acepté acompañarlo. Salimos con precaución, cerrando la puerta tras nosotros para evitar que el aire frío entrara a la habitación. Caminamos en silencio, con la tenue luz de la luna filtrándose entre las ramas. Mi primo entró al baño, mientras yo esperaba afuera, mirando hacia el patio. Fue en ese momento cuando la vi.
Había una figura en el muro que separaba nuestra casa del terreno vecino. Era alta, mucho más alta de lo que una persona normal podría ser, debido a que el muro medía al menos 2 metros. La figura parecía ser una mujer, aunque no del todo humana. Era delgada, casi esquelética, con el cabello largo y negro cubriéndole el rostro. Sus brazos largos colgaban y sus dedos larguísimos, como garras, arañaban el muro. Aunque no podía ver sus ojos, sentía su mirada clavada en mí. Mi pecho se tensó y una ardor en mi costilla derecha casi me hizo perder el equilibrio. En ese instante, mi primo salió del baño y al toparse con la figura, se quedó inmóvil. Tomó mi mano tembloroso y empezó a llorar mientras rezaba el Padre Nuestro. Yo no sabía rezar, pero cerré los ojos y pedí por nuestra protección. Entonces, pareció que todo sonido a nuestro alrededor desapareció. No había grillos cantando, ni viento susurrando, ni ramas crujientes, solo silencio y la certeza de que esa presencia nos observaba. Al abrir los ojos, vi algo más aterrador. Sus grandes ojos brillantes asomándose entre su largo cabello. Ojos que no eran humanos, llenos de oscuridad, y un brillo similar al de un animal acechando. La figura movió su cabeza hacia nosotros, y sentí que nos evaluaba como un depredador eligiendo a su presa. Mi primo apretó mi mano con fuerza, y en ese momento experimenté una extraña sensación, como si una fuerza invisible intentara separarnos, como si algo tirara de nuestras manos. Mi corazón latía con fuerza, a punto de explotar, cuando una cálida luz iluminó el patio, proveniente de la lámpara de la sala de mi tío. Cuando llegó, corrimos hacia él en silencio y lo abrazamos. Al principio estaba confundido, pero su expresión cambió al contarle lo que habíamos presenciado. Nos miró seriamente y nos preguntó, ¿lo vieron? En ese momento, mi primo rompió a llorar nuevamente y yo solo pude sentir. Fue entonces, con un tono que jamás olvidaré, que mi tío nos reveló lo que estaba ocurriendo. Desde hacía semanas, aquella criatura se manifestaba en el muro o en el patio. Algunas noches, mi tía despertaba aterrorizada, sintiendo manos invisibles apretando su vientre. Confesó que creía que esa entidad deseaba al bebé que mi tía llevaba en su vientre. Por eso estaba buscando un perro para proteger la casa. Días después, Daisy llegó, una perrita pequeña, pero valiente. Desde la primera noche, Daisy se posicionó frente al cuarto de mi tía y no se movió, como si supiera que había algo que proteger. Una noche, poco antes del nacimiento de mi prima, me quedé dormida allí. En la madrugada, un ruido fuerte me despertó. Las ramas de los árboles golpeaban las tejas con violencia, como si una tormenta estuviera por desatarse. Pero el aire estaba extrañamente quieto. Daisy comenzó a ladrar con furia, y en ese momento escuché como alguien intentaba abrir la puerta del cuarto de mi tía. Salté de la cama y abracé a mi tía, quien apenas despertaba. La perilla se movía como si alguien desesperado estuviera al otro lado. Ladraba y su ladrido se tornó en un gruñido bajo y amenazante. Fue entonces cuando escuché pasos, pero no en el suelo, sino en el techo. Eran lentos, pero pesados, como si alguien caminara sobre las tejas. A estas alturas, mi costilla dolía y quemaba. El ruido cesó de repente cuando mi tío abrió la puerta de su cuarto al salir al pasillo con una lámpara. Todo quedó en silencio. Daisy dejó de ladrar y solo se quedó mirando al techo inmóvil, como si todavía pudiera sentir lo que yo también sentía en mi costilla. Esa cosa no se había ido del todo cuando mi prima nació y mi tía se mudó. La figura desapareció por completo. Nunca más la volvimos a ver en el muro ni sentimos su presencia. Pero yo nunca olvidé esos ojos, ni esa sensación de estar frente a algo que no debería existir.
entendí que mi habilidad no era un don cualquiera, era una advertencia, una puerta a lo que otros no podían ver, y ojalá yo tampoco hubiera visto. No fue la última vez que tuve un encuentro con esos seres malignos, con brujas años después. Cuando entré a la universidad y me mudé al extranjero para estudiar en España, conocí a quien luego se convertiría en mi esposo. En septiembre del año pasado nos casamos, ya que había pasado 2 años sin ver a mi familia tras irme. Decidimos pasar unas semanas aquí en mi país. Mi relación con la familia de mi madre era distante, especialmente después del divorcio de mis padres, y porque no estaban de acuerdo con mi matrimonio. Decían que me casé demasiado joven. Por eso, decidimos quedarnos con la familia de mi padre, que vivía en un pequeño pueblo rodeado de bosques y montañas. Al llegar, la familia entera nos dio una cálida bienvenida. Los primeros días nos hospedamos en casa de una de mis tías, pero luego, un primo de mi padre nos propuso quedarnos en su finca, ubicada más alejada del pueblo. Tanto a mi esposo como a mí nos pareció una excelente idea, ya que había parientes que no habíamos visto debido a la distancia entre la finca y el pueblo. Sin embargo, al llegar, me di cuenta de lo solitario que era el camino. Era duro, sin iluminación, y aunque la finca tenía electricidad, el ambiente resultaba realmente opresivo. El frío allí era mucho más intenso que en el pueblo, y el viento hacía que los árboles se movieran de manera inquietante, como si algo invisible los empujara. A pesar de eso, el primer día fue agradable. Salimos a pasear con la familia y conversamos sobre diversos temas. Pero esa noche, después de cenar, empezaron a contar historias y leyendas del lugar. Querían asustar a mi esposo por ser extranjero. Una historia en particular captó mi atención de inmediato. La leyenda de una mujer que merodeaba por los cerros y las montañas, acechando a niños y bebés para devorarlos. Decían que caminaba en 4 patas, con extremidades delgadas y deformes, lo que le permitía desplazarse con una rapidez aterradora, casi como si fuera una araña. Su andar era inconfundible, un sonido pesado como si garras rasgaran la tierra húmeda. La llamaban la bruja del cerro. Mientras escuchaba, un escalofrío recorrió mi cuerpo, ya que esa historia me recordó inmediatamente a mi propio encuentro con una bruja cuando era niña. Afortunadamente, esa noche pudimos dormir tranquilos. Sin embargo, en la segunda noche, cuando la lluvia caía, fui despertada por un ruido afuera. Algo se movía en el lodo, arrastrándose. El sonido, extraño e irregular, se asemejaba al de algo pesado y torpe avanzando con dificultad, sin recordarme a ningún perro u otro animal que conociera. Solo el escucharlo fue suficiente para ponerme los nervios de punta. En ese momento, sentí ese maldito pinchazo en mi costilla derecha, el mismo ardor que había sentido en otras ocasiones a lo largo de mi vida y que sabía exactamente lo que significaba. Algo anda mal, Fabián, pensé en silencio. Aquella noche y las siguientes no pude conciliar el sueño. Los ruidos continuaban y parecían cada vez más cercanos, como si la fuente de los sonidos ganara confianza noche tras noche. El dolor en mi costilla tampoco cedía. Al contrario, se intensificaba cada vez más. Una de mis tías notó mi aspecto cansado y me preguntó qué me sucedía. Evité mencionarle los ruidos y el ardor en mi costilla, y ella, pensativa, guardó silencio. Un día después, mi esposo y yo partimos al pueblo para despedirnos de la familia, quienes nos prestaron una camioneta para el regreso. Sin embargo, la noche nos sorprendió en el camino de regreso, y para empeorar las cosas, el viejo vehículo se averió en la parte más oscura y apartada del camino. Sin otra opción, decidimos caminar hasta la finca. Encendimos nuestras linternas
y comenzamos la travesía. Todo parecía tranquilo al principio. Mi esposo y yo conversábamos para relajar la tensión, hasta que noté que se detenía de repente y su semblante cambiaba, pálido y con los ojos reflejando terror puro. ¿Qué pasa?, Log pregunté, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. El ardor en mi costilla se volvía insoportable. Detrás de mí había algo que no debería haber estado allí. Antes de poder voltear para mirar, fuertemente me tomó de la mano y susurró con voz temblorosa: «Corre». Fue entonces cuando escuché ese sonido. Las mismas pesadas pisadas que había escuchado por las noches ahora estaban justo detrás de nosotros, moviéndose, acercándose, persiguiéndonos. Corrimos como pudimos, pero en un momento de desesperación no pude evitar voltear. Y ahí estaba, una figura grotesca, desnuda con cabello gris y desgreñado, cayendo sobre un rostro cadavérico. Sus extremidades, increíblemente largas y deformes, dobladas en ángulos imposibles. Su piel, grisácea y cuarteada, como si estuviera hecha de barro seco. Lo peor eran sus ojos vacíos, brillantes, fijos en mí, como si me conociera, como si supiera algo que yo aún ignoraba. Su forma de moverse era antinatural, retorcida, y cada paso parecía un crujido seco en la oscuridad. Llegamos a la finca casi sin aliento. Mi esposo cerró el portón de rejas y corrimos a la casa. La familia, despierta, nos vio alarmados y agitados. Les contamos lo sucedido y mientras hablábamos, un espantoso sonido interrumpió el silencio de la noche. Alguien o algo intentaba abrir el portón. Mis tíos y primos salieron con machetes y una escopeta en mano. Desde dentro, escuché un disparo seguido de un profundo silencio. En ese momento, el ardor en mi costilla desapareció por completo. Más tarde, me confirmaron lo que temía. La bruja del cerro había intentado trepar el portón con esas extremidades deformes, y el disparo la había detenido esa noche. Mis queridas tías, que siempre han sido muy devotas, decidieron hacernos una limpia a mi esposo y a mí. Sin embargo, no podía evitar preguntarme qué quería exactamente esa bruja de mí. La última vez que me enfrenté a una, tenía sentido. Era solo una niña, y ella buscaba el bebé que mi tía estaba esperando. Pero ahora, semanas después, de vuelta en España, lo entendí. Estaba embarazada. Esa bruja lo sabía incluso antes que yo, y por eso me acechó todas las noches, tratando de arrebatarme a mi bebé. Quiero agradecer a quienes han escuchado mis historias y se han tomado el tiempo de conocer lo que he vivido. Sé que mis experiencias pueden parecer inverosímiles, pero para mí son tan reales como el aire que respiro. Estas historias no son simples recuerdos, son advertencias, son cicatrices que llevo conmigo. He aprendido que el mal no siempre se presenta como un monstruo aterrador. A veces está ahí, escondido en las grietas de lo cotidiano, esperando el momento adecuado para manifestarse. Lo que enfrenté en mi infancia me hizo temer y respetar lo inexplicable, pero lo vivido años después me enseñó algo aún más importante: proteger lo que amo con toda mi alma. Esa bruja sabía del futuro de mi bebé antes que yo misma, y en su avaricia intentó arrebatármelo. Mis encuentros con lo paranormal, porque no han sido los únicos, me han marcado profundamente, dejando cicatrices imborrables. Por lo tanto, les agradezco por prestarme atención y permítanme decirles que no deben pasar por alto esa incómoda sensación en su interior, esa voz que les susurra que algo no está bien. En ocasiones, su única salvación puede ser su intuición, su instinto. Comunidad, gracias de antemano por seguir escuchando nuestras historias de fantasmas, paranormales, relatos oscuros, entre otros.
te invitamos a dejar tu opinión y teoría sobre la historia de esta noche. No olvides, antes de irte, de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Nos vemos pronto en otro episodio más para el canal. Saludos.